Gracias a todas y a todos por estar aquí. Buenas tardes. Es un honor para Sembramedia hacer este evento virtual donde queremos aprender y conversar sobre la sustentabilidad de los medios digitales en nuestra región latinoamericana. Mi nombre es Mónica Quesada Cordero. Yo soy la embajadora de Sembramedia para Costa Rica y hoy estoy acá junto a mi colega Arlen Pérez, quien es la embajadora de Sembramedia para Nicaragua, y tenemos pues el gran honor de poder conversar con nuestro invitado especial, José Nieves Cárdenas, quien nos acompaña desde Estados Unidos, pero su corazón desde Cuba. Y bueno, antes de presentar en más detalle a José, pues quisiera primero agradecer a todo el equipo de embajadoras y embajadores que hemos trabajado fuerte por traer este evento hoy al espacio virtual. Voy a contarles quiénes son. Primero, bueno, Katia Sánchez Martínez, la embajadora para Cuba; Natalie Van Hooser, la embajadora para Estados Unidos; Laura Aguirre, quien es la embajadora para El Salvador, Guatemala y Honduras; Abraham Torres es el embajador para México; Indira Suero, nuestra embajadora en República Dominicana, una de las islas, y José Hernández de la otra isla, embajador para Puerto Rico. Y del otro lado del charco, José González nos acompaña, embajador para España. Y bueno, además un agradecimiento fuerte a todo el equipo de educación y de comunicación de Sembramedia por todo el apoyo logístico. Y bueno, antes de eh, continuar y empezar a conversar, pues quisiera hacer una pequeña presentación de quién nos acompaña hoy. José Hassan Nieves Cárdenas. José, si quieres hacer así para que te distingan en Hola, el bien. cuadrito. Es periodista cubano, editor en jefe de El Toque, un medio de comunicación cubano que pues dirige desde el exilio en Miami y que hoy pues opera desde 10 países diferentes del mundo. José en este momento además es becario ICFJ Knight 2024, y bueno, su proyecto consiste, y voy a abrir comillas aquí, en desarrollar un manual de sostenibilidad para redacciones en el exilio sobre cómo prosperar mientras sirven a las comunidades de sus comunidades de origen desde fuera del país. Y como parte de este proyecto, que se alimenta pues de su propia experiencia y conocimientos trabajando en un contexto hostil, José recientemente me recordó que es una de las dictaduras, la dictadura más larga de Latinoamérica. Pues él está conversando con muchos líderes de medios que trabajan en condiciones similares a la suya, y escuchar de ellas y ellos pues cuáles han sido sus aprendizajes en el camino de la sostenibilidad o sustentabilidad. Y bueno, por cierto, les recomiendo muchísimo que pongan en su lista de reproducción el podcast, que es una de las primeras entregas de este trabajo tan importante que está haciendo José, que se llama Hablando en Plata. Yo personalmente lo encontré súper revelador. José, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y nosotros. El deseo de todas las embajadoras y embajadores de Sembramedia en Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos es que hoy pues nuestras comunidades puedan aprender muchísimo de usted. Así que gracias y bienvenido. Oye, estoy un poco abrumado, porque realmente sentirme entre todo el equipo de embajadores de Sembra Media, que es volver un poco a estar cerca de esta familia, de la cual hemos estado muy cerca durante mucho tiempo, me hace muy feliz. Así que les agradezco enormemente el esfuerzo, el estar aquí acompañándome, y espero que los próximos minutos les signifiquen algo, aunque sea de seguir refrescando cosas que estamos conversando cada día o pensar ideas nuevas. Y gracias a ti, Mónica, por la invitación y por tanto trabajo que has dedicado a esta conversación. No, con mucho gusto. Trabajo de equipo. Katia, que nos hizo el contacto, la embajadora de Cuba, también ha sido muy importante. Y bueno, José, tal vez antes de empezar a hablar sobre sustentabilidad, que es lo que nos reúne hoy, quisiéramos, Arlen y yo, pues que habláramos un poquito de nuestra región. En América Latina, pues hay muchos países con contextos represivos que han llevado a las personas, especialmente a un grupo muy importante de periodistas, a hacer un desplazamiento forzado. Bueno, lo han vivido ustedes en Cuba. En los últimos 6 años está ocurriendo de manera muy fuerte en Nicaragua, y bueno, otro gran ejemplo es Venezuela. Entonces, tal vez, José, si podemos empezar por hablar brevemente sobre esta realidad de nuestra región, y también, pues para todas las personas que hacemos comunicación, ¿cuáles serían, desde su experiencia, aquellas señales de alerta que debemos tener presentes el resto de los países ante estas posibles regímenes dictatoriales y opresores?
Efectivamente. Uno de los rasgos más significativos de lo que ha pasado en los últimos años en la región latinoamericana, pero como parte de una tendencia global también, es que ya no se van exclusivamente periodistas al exilio. Es decir, el hecho de partir al exilio es muy antiguo, pero ahora el asunto, y esto lo han empezado a identificar hace varios años, investigaciones de organizaciones internacionales que acompañan a periodistas como Reporteros Sin Fronteras o Free Press Unlimited. El fenómeno ya no es exclusivamente de periodistas yéndose al exilio, sino de redacciones enteras teniendo que partir al exilio. Y esa es un poco la característica en la región latinoamericana. Lo vimos en Nicaragua, cuando la arremetida del régimen de Ortega empujó a la prisión y al exilio a redacciones completas de periodistas, y luego ha continuado el goteo de presos políticos o de exiliados a los que les quitan la nacionalidad, en fin, las aberraciones que vemos de la dictadura de Ortega. En Venezuela, que se ha dado una situación eh, complicada, en tanto por una parte ha habido varios medios y periodistas que han tenido que salir al exilio como resultado de la persecución, pero por otro lado todavía quedan capacidades de operación de los medios en el terreno. Luego del robo y el fraude electoral de Nicolás Maduro y la dictadura eh, chavista, estamos viendo que eso está acelerándose y una nueva crisis migratoria general va a contener el componente de la salida probablemente de los periodistas que están en el terreno. En El Salvador, la deriva autoritaria de Bukele también nos ha hecho ver algunos medios que, de hecho, o preparándose ante la posibilidad de lo que puede pasar, comienzan a mover sus operaciones fuera de El Salvador. Y aquí, pues conecto con la segunda pregunta, que cuáles son los red flags, como le dicen, ¿no? Las alertas que deberíamos mirar. Porque lo que estamos viendo también es que en otros países de la región, eh, aquí el signo ideológico no importa tanto el gobierno como la deriva autoritaria en que ese gobierno vaya. Y lo vimos en Guatemala hasta hace muy poco, y todavía está José Zamora penando por las consecuencias de este tipo de derivas autoritarias gubernamentales, que ponen en la prensa uno de sus primeros objetivos. Cuando usted escuche que desde los gobiernos empiezan a hablar de prensa que manipula o que empiezan los ataques desde las instituciones presidenciales, sobre todo el Ejecutivo, contra los poderes independientes, el Poder Judicial y la prensa, que no es un poder oficial, pero se le conoce como el cuarto poder, en fin, empieza a cuestionarse que si la prensa está en contra nuestra, que si son parte de conspiraciones, empiezan a instrumentalizar la fiscalía, empiezan a abrirse investigaciones por evasión fiscal o lavado de dinero, que en principio cuando uno entiende es la potestad de un gobierno en revisar si efectivamente hay evasión fiscal o lavado de dinero, pero es que se instrumentalizan este tipo de investigaciones para comenzar a entorpecer el trabajo de los medios independientes, para ir creando un clima beligerante hacia estos medios, ir cuestionando las formas de financiamiento de estos medios, porque un blanco predilecto de, insisto, no importa la ideología de los gobiernos que hacen esta deriva, es la cooperación internacional y los fondos de cooperación internacional que empiecen a recibir los medios. Cuando usted empieza a escuchar ese tipo de ataques, que este tiene una agenda que responde a Soros, que este lo que está es al servicio del que le paga desde el exterior y el que paga manda, ese tipo de ataques, prepárese porque probablemente lo que viene a continuación son leyes del tipo de agentes extranjeros, empiezan a obligar a las entidades a registrarse como entidades nacionales y declarar si tienen fondos internacionales. Y en el caso de México, por ejemplo, le suben los niveles impositivos tremendamente, que hacen muy difícil operar con los financiamientos internacionales. Y todos estos son señales que avisan de que hay un gobierno que está derivando en coartar el ejercicio de la prensa independiente, porque por supuesto es necesario acallar la independencia de los poderes y acallar a la prensa para poder avanzar en proyectos totalitarios o autoritarios en nuestros países. Y este es un poco el escenario que estamos viendo, lamentablemente diría yo, en América Latina hoy. Sí, en mi país, Costa Rica, ya empezamos a ver algunas de esas señales y es triste. Y José, justamente ligado a, a esta idea de los financiamientos, ¿verdad? De entidades internacionales, ¿verdad? De subvenciones. Sí, yo creo que no es un secreto que los medios que operan en el exilio
de alguna manera han encontrado oxígeno, ¿verdad? En este tipo de acompañamiento, de financiamiento económico. Em, ¿Qué han aprendido ustedes, los medios que están operando en el exilio, con los que usted ha conversado sobre este tipo de soporte económico? ¿Qué les ha dejado esta experiencia? Yo creo que la mayoría de los medios que estamos en el exilio ya trabajábamos con fondos de cooperación internacional antes de irnos al exilio. Lo que pasa lo que está pasando es que ahora hay que convencer a los donantes internacionales, porque los nacionales son muy pocos en los casos donde existan, que Cuba no existen, eh, de que a pesar de que nos hemos ido al exilio, todavía estamos haciendo un trabajo de impacto en nuestro terreno, porque hay una tendencia casi que natural en estos donantes de decir, usted salió del terreno, ya usted no está haciendo impacto en el terreno, usted no califica para este tipo de financiamiento. Y aquí algunos donantes lo entienden más, otros les ha costado más tiempo entenderlo, pero el punto clave es insistir en que los medios en el exilio, número uno, son capaces de seguir generando impacto en sus países de origen, aunque no estemos sobre el terreno completamente. Y número dos, que incluso ahora lo que hace falta es más apoyo y más decidido de estas organizaciones que ya estaban apoyando a muchos de estos medios que hemos tenido que ir al exilio, porque ahora nuestra realidad cambia radicalmente. Y yo pongo un ejemplo de nuestro caso. Cuando nosotros salimos de Cuba, nuestros costos se multiplican por 5, 6 veces. Y los financiamientos de este tipo, de cooperación, de subvenciones, son financiamientos que tienen un tiempo determinado. Es decir, son financiamientos que en el mejor de los escenarios te los puedes conseguir por 3, 4 años, pero para llegar a esos 3, 4 años tienes que prepararlo. Esto tiene un proceso que suele ser largo, de evaluación. Luego otros proyectos son solamente de un año, que es una desventaja porque es mucho el tiempo que se invierte en preparar proyectos, documentar, reportar y renovar. Y ya cuando se te está esperando, además, que tengas impacto en un año, es usualmente irreal pensar que los medios van a tener impacto o nadie va a hacer inmediatamente resultado de su trabajo y por tanto se vuelve difícil seguir convenciendo al donante de que el apoyo que te está dando finalmente está haciendo alguna diferencia, ¿no? Entonces, los retos son de todo este tipo. Más allá de que los grants, las subvenciones, eh, son un modelo de financiamiento y se ha dicho hace muchísimo tiempo que ningún medio debería depender exclusivamente de ese modelo de financiamiento, porque son modelos que están atados a prioridades de agencias u organizaciones, que uno lo que hace es conectar entre los intereses de esa agencia y los nuestros. A nosotros nos interesa trabajar por la promoción de la democracia en Cuba, los derechos humanos, la transparencia, el periodismo independiente. Aquellas organizaciones que apoyen este tipo de temas son organizaciones que potencialmente nosotros aplicaríamos a esos fondos. Pero las organizaciones cambian sus prioridades. Y para nadie es un secreto, bueno, quizás no muchas personas lo sepan, pero por ejemplo, una organización como Open Society Foundations, que ha sido clave durante muchísimos años en apoyar y tenía un programa de periodismo independiente fortísimo sirviendo a Latinoamérica, en los últimos años ha cambiado prioridades y ha cerrado los apoyos a varios de estos medios en la región latinoamericana. ¿Qué pasa si un gran de este tipo es tu principal fuente de financiamiento? Vas a estar en crisis porque son vulnerables. Este modelo de financiamiento es vulnerable a los cambios de prioridades políticas. Ahora mismo se está anunciando un cambio enorme en la concepción de la cooperación internacional holandesa, que ha sido otro pilar de apoyo a la prensa independiente en la región latinoamericana. Bueno, los recortes son brutales. Eso va a implicar definitivamente cierre de oportunidades y de acceso a financiamiento a medios, no solo en el exilio, sino medios que trabajan en nuestros países y organizaciones de la sociedad civil de nuestros países que van a haber recortado su financiamiento. Por tanto, depender exclusivamente de los grants es una vulnerabilidad muy importante en cualquier tipo de medio, sea for profit, no profit, sea en el exilio, sea sirviendo a los países donde estamos trabajando. Sí, hay una enorme volatilidad entonces en este tipo de financiamiento. Es algo que ustedes pueden decir abiertamente y que realmente no les ha dado total seguridad en su trabajo. Bueno, sí, no, no la da, requiere mucho esfuerzo, requiere dedicar
conscientemente una estrategia a diversificar tus fuentes, no solo tus fuentes de financiamiento, que no sean exclusivamente los grants y que puedas combinar otras formas de generar ingresos para tu medio, sino además diversificar en el espacio de los grants quiénes son tus donantes. No depender exclusivamente de un donante, tener una cartera de donantes que te permita compensar un posible escenario de cambio de prioridades de un donante. La guerra en Ucrania ha cambiado muchísimo, ha hecho que los fondos de cooperación internacional, especialmente de la Unión Europea, se redirijan hacia la zona de Ucrania, y eso ha significado que países que tradicionalmente apoyan el periodismo independiente, como Noruega o como Suecia, hayan cambiado también sus prioridades de un año para otro. Así que si no tienes una cartera de donantes diversificada, estás en una situación de mayor vulnerabilidad que otros medios. José, yo tengo pues una pregunta acá y es que cuando yo he trabajado con medios en el exilio, si bien es cierto lo que estás planteando de la dificultad de acceder a estos fondos, también hay una serie de habilidades que deberían de tener los medios porque una de las cosas que decimos es nosotros aprendimos a hacer periodismo y de pronto toca la administración de proyectos, la creación de proyectos propios, la diversificación. Entonces sí me gustaría si nos pudieras ampliar un poco de estas habilidades que si no se tienen, se deben desarrollar dentro de los medios de comunicación para poder realmente lograr esta sustentabilidad. Y también entra en juego un segundo factor que es el tema de la legislación, porque muchos de los grandes dicen que estés legalmente constituido y hablamos de medios que salieron de sus países y en sus países pues son ilegales, son vistos como pues lavado de dinero, entonces ahí el tema de la soberanía, entonces sí me gustaría que tal vez nos abordara estos dos temas, el tema de las habilidades y cómo lidiamos con la legislación. Muy bien, muy interesante y pertinente la pregunta. Mire, nosotros somos periodistas. Yo creo que todos, casi todos, probablemente los que estamos aquí, nos acercamos al periodismo porque nos interesa contar historias, nos interesa reportear, nos interesa mostrar, descubrir, informar. De repente entonces tener que girarse hacia la gestión de proyectos, el monitoreo de la evaluación, el aprendizaje, el fundraising, eso no está dentro de, digamos, lo que te enseñan en la carrera de periodismo. Y espero que esté cambiando porque definitivamente han cambiado los tiempos y hay que apostar cada vez más por la sostenibilidad. Entonces, a mí me parece que, y es una señal preocupante, voy a ponerlo de esta manera. Cada vez que encuentro un medio que tiene el 90-95% de sus recursos, capital humano, enfocados en producción de contenido, ese medio está en una situación de vulnerabilidad. Porque si usted tiene solo una persona o es el director del medio, que usualmente todos nos ponemos distintos sombreros al mismo tiempo, es el director editorial, es además el fundraiser, es el que escribe los proyectos, es el que elabora los informes que se le mandan al donante, es el que hace relaciones públicas para conseguir quizás algún anunciante. Mire, no se puede. Y esas son capacidades estratégicas. Si usted trabaja en el ámbito de los grants, usted necesita fortalezas y capacidades para poder documentar la ejecución de esos proyectos que usted presentó ante un donante y cómo esos proyectos generaron los resultados o no esperados, pero esa documentación es lo que se llama monitoreo, evaluación, aprendizaje. Es importante porque ahí usted no solo está tributando un reporte que por accountability básica tiene que hacer, sino además está aprendiendo. Y de ahí, de la información que obtiene de la implementación de esos proyectos, descubre oportunidades que se convierten en nuevos proyectos después. Lo he visto, estas personas se convierten en roles muy importantes para el departamento de fundraising, digamos. Si hay un departamento de fundraising, que puede ser una misma persona, ¿no? En muchos casos. Entonces, yo apuntaría a que tengamos capacidades comerciales, es decir, tiene que haber alguien vendiendo. Insisto, eso si su modelo está más basado en temas de ingresos comerciales. Si es un mix entre grants y ventas, bueno, tenga a alguien en ventas y tenga a alguien en fundraising, monitoreo, evaluación, aprendizaje, implementación de proyectos, management de proyectos. Ahí hace falta personal. No solamente los mejores reporteros, los mejores periodistas, los mejores videastas, no solamente eso. Hay una tentación también muy frecuente a cuando se obtiene un financiamiento y se abre la oportunidad de contratar, inmediatamente ir a contratar
más capital humano en el área de las historias, de la producción de contenido. Aprovéchese esa oportunidad para decir, ok, voy a trabajar también en el fortalecimiento institucional de mi organización. Y para eso necesitaré más periodistas, pero también voy a necesitar estos roles críticos de este tipo: project management, monitoreo, evaluación, aprendizaje, ventas y ese tipo de trabajo. Con respecto a la legislación, ese tema, por supuesto, yo conozco realmente muy pocos donantes que son como inflexibles en el plan. Si usted no está registrado en el país de ejecución de su proyecto, usted no aplica a esto. Creo que los donantes se dan cuenta de que esa es una táctica de los gobiernos represivos para impedir que se pueda hacer nada. Imagínese usted, en Cuba, nosotros nunca íbamos a poder ser registrados como medios, ni como medios no controlados por el Partido Comunista, ni como empresa privada, ni como cooperativa, ni como organización de la sociedad civil. Y hay todavía lo hay, alguna que otra embajada del hemisferio occidental que en La Habana, que te pone como condición que tienes que estar registrado ante las autoridades cubanas para existir. Eso, y lo hemos dicho abiertamente, es sencillamente caer voluntariamente en la trampa que tiende el gobierno cubano para impedir el funcionamiento y la existencia de organizaciones fuera de su control. Por supuesto, eso supone que hay que salir entonces a constituirse legalmente, porque si usted está en plan de crecer y tiene una organización relativamente grande, si usted es un solopreneur, un freelance, es probable que pueda existir independientemente como individuo y que va a encontrar algunas organizaciones que están dispuestos a financiarle con volúmenes de financiamiento que, bueno, no van a exceder nunca, que sé, $10,000 por oportunidad. Pero si ya usted es una organización y usted tiene varias personas que trabajan con usted, ya va a necesitar fondos más grandes. Ahí va a necesitar poder rendir cuentas básicamente a quien le está dando dinero. Y la mejor manera de inspirar confianza para eso es tener una personalidad jurídica. Pero cuando no la tenga, acudamos a organizaciones otras que sí tienen esa entidad jurídica y puedan servir. Y hay una figura en el mundo occidental, habrá que ver, no estoy al tanto de cómo funcionan las legislaciones latinoamericanas, pero sí en las europeas y aquí en Estados Unidos, que son los fiscal sponsors. Son entidades legalmente constituidas, suelen ser non-profits, organizaciones sin fines de lucro, que permiten, o por su forma legal, pueden representar a otras organizaciones que no tienen constitución. Tienen unos costos de operación, depende del tipo de organización que sea, que suelen ir del 2 al 10% del presupuesto que usted reciba, porque por supuesto esa organización tiene costos para mantenerle su proyecto. Pero usualmente se manejan tasas muy solidarias, se cubren los costos operativos de la contabilidad, el registro, gastos de estos que les llaman overhead muchas veces, y eso permite a entidades que no tienen personalidad jurídica poder optar por financiamientos de organizaciones más grandes, porque este fiscal sponsor lo que básicamente hace es asumir la responsabilidad de la ejecución de ese proyecto ante un donante. Y ese fiscal sponsor es auditable, ese fiscal sponsor se compromete a proveer todos los reportes que hay que proveer. Por supuesto, todo esto se construye desde la responsabilidad en que el ejecutante final va a cumplir con toda la tributación de información que tiene que hacer para que el fiscal sponsor no se meta en problemas por la ejecución de este proyecto, ¿no? Porque ese es el que es legalmente exigible cualquier incumplimiento en la ejecución de ese proyecto. Entonces, hay varias organizaciones que existen, que proveen este tipo de servicios, y una búsqueda en Google, Fiscal Sponsor, usted va a encontrar que hay varios en los Estados Unidos con foco en Latinoamérica que pueden prestar ese servicio y suelen ser una solución para las entidades que no tienen su propia existencia legal en lo que la constituye, que debe ser siempre el umbral, pienso yo, de deseo y de búsqueda que cada organización debe, si sigue creciendo, debe pretender. Pues escuchándolo comentar sobre esto que nos preguntaba Arlen, me pongo a pensar que de alguna manera, escuchándolo hablar justamente de los fiscal sponsor y todo esto, ¿verdad? Que los medios que no estamos en esas condiciones probablemente ni siquiera hemos considerado, ¿verdad? Ir a buscar, eh, porque estamos constituidos en nuestros países, etcétera. Me pongo a pensar en que estas
oportunidades que nacen de la desoportunidad, por ponerlo de alguna forma, ¿verdad? Podría ponernos a pensar a muchas otras personas que los medios que están en el exilio y que tienen la posibilidad de acceder a estas subvenciones por la condición de estar en el exilio, ¿verdad? Que es, bueno, ya usted nos acaba de contar que ya no es lo que solía ser, pero que, ¿será que ustedes pueden convertirse de alguna manera en un laboratorio de innovación periodística y experimentar con mayor libertad que la que podíamos experimentar medios que no estamos en el exilio para de alguna forma mostrarnos rutas posibles a esa sustentabilidad? ¿Qué piensa? Dos cosas. Y lo primero, yo tendría que buscar, pero realmente no recuerdo todavía haber visto, al menos en Latinoamérica, el primer grant. Ahora ya recordando, conocí un proyecto este año que pasó enfocado en personas que estuvieran en el exilio. Así que la condición para aplicar sea estar en el exilio. No suelen haber muchos proyectos que esa sea su finalidad. Estas son respuestas que se comienzan a dar por parte del ecosistema de la cooperación internacional y de los donantes privados que apoyan y que tienen un interés en el periodismo como resultado de las crisis que estamos viviendo. Pero no es algo muy frecuente. Eso sí quiero decir. No es que porque ser un medio en el exilio, no es, por ser un medio en el exilio no se tiene de antemano una oportunidad única de acceder a un financiamiento porque ya excluye otra competencia. Eso no existe. Lo que hay son respuestas puntuales, paliativas, intervenciones que ante la avalancha de personas en el exilio comienzan las organizaciones que siempre son, por supuesto, más, no burocráticas en el más sentido de la palabra, sino que son menos transformables o menos dinámicas, empiezan después de 3, 4 años a generar una solución. Lo que casi siempre pasa, reitero, es que tu donante, el que ya te trabajaba contigo desde que tú estabas en tu país, amplía, si puede, el apoyo que te hace para responder y ayudarte a adaptarte a la nueva circunstancia. Esa es la primera parte de la respuesta. La segunda parte de la respuesta es ser un laboratorio de innovación. Yo no creo tampoco que la condición de exiliado per se garantice que un medio sea más innovador que otro. Hay que ser resiliente y el exilio te vuelve resiliente en muchos casos. Pero he visto medios que tienen ecosistemas relativamente normales, países democráticos, economía de mercado, por supuesto con todos los problemas que tienen nuestras democracias y nuestras economías de mercado en la región, pero que son muy innovadores. Y he visto medios en el exilio que son la antítesis de la innovación. Por tanto, no creo que la condición de exiliado es la precondición o tiende o, ayuda, o estimule más a ser innovador. Aunque definitivamente, por la necesidad de ser resiliente, sí pueden aparecer determinadas soluciones que son aplicables a otros medios que tengan ambientes, digamos, menos agresivos. Y yo encuentro siempre, por ejemplo, mucha similitud entre medios en el exilio y medios diaspóricos o transnacionales. Porque hay medios que están, no necesariamente se fueron por una situación política, sino que sencillamente se han instalado en otros países porque hay una comunidad migrante muy grande y desde esos otros países tienden puentes con su país de origen. Estoy pensando aquí en Estados Unidos, hay algunos medios que están en Detroit, que sirven a los colombianos que viven en Detroit, pero tienen parte del equipo y del personal en Colombia, lo cual le hace a ese medio bajar costos y también contar determinadas historias de Colombia que le interesan a los colombianos que están en Detroit, como parte de sus necesidades de información que son diferentes a las de los colombianos en Colombia. Por tanto, esa relación y esos medios diaspóricos, las soluciones que encuentran, esa solución, por ejemplo, que puede ser para un medio en el exilio o para un medio diaspórico, generar fuentes de ingreso desde la comunidad de migrados, que no son necesariamente comunidades que sean muy prósperas, pero por supuesto tienen un nivel de consumo mayor que en su país de origen. Es más posible que un colombiano emigrado, un cubano emigrado, te compre un café, el coffee el sistema que hace como Buy Me a Coffee, que se llama ese sistema, donde te hace con $5 que podría estarse gastando en una merienda. Bueno, ya con $5 aquí no se compra una merienda, pero $5 que podría estarse gastando en un café, en lugar de gastarse el café, te lo mande
a ti como una aportación puntual a un creador de contenido. Y apostar a ese tipo de ingresos desde las audiencias en las comunidades emigradas o exiliadas, porque son económicamente más capaces de responder a sus necesidades que el que se quedó detrás en un país como los nuestros, que están azotados por la pobreza y las crisis multidimensionales, pues es una estrategia que puede permitir también al medio en el exilio, al medio diaspórico, subsistir, generar ingresos, ser más rentable e incluso tratar eventualmente de ser sostenible. Eso me lleva a que hablemos un poquito de su podcast, que de nuevo, quien no lo tenga en la lista de escucha, por favor, se van ya para Spotify y lo ponen porque está buenísimo. Porque en esas conversaciones que usted ha tenido con varias personas que dirigen medios, no solo en el exilio, como es un poco el tema que nos trae aquí, pero como usted acaba de decir, medios diáspora, bueno, que sirven a las diásporas de sus países, pues han salido cosas muy interesantes en cuanto a estas políticas de diversificación de ingresos y experiencias, ¿verdad? Yo realmente lo disfruté muchísimo porque escucho los éxitos y los fracasos de los procesos de estos medios y creo que todos deberíamos aprender por cabeza ajena de esa manera. ¿Qué cosas de todas estas conversaciones que usted ha tenido le han llamado más la atención? ¿Qué le gustaría compartir con nosotras y nosotros acá hoy? Que usted diga, se tienen que llevar estos puntos con ustedes esta tarde, esta semana, Bueno, para que la y lo mastiquen toda la primero, semana. lo primero que disfruté, la verdad, si me regalan su tiempo escuchando el programa, pero lo primero que disfruté de hacer ese programa fue la validación de sentirme que no estaba loco. Decía, yo me sentía muy solo en lo que yo veía, pero sabía, estaba convencido que en el momento que me pudiera poner a hablar con colegas que estaban enfrentando retos similares a los míos y compartir lo que habíamos aprendido, iba a encontrar que cada uno ha encontrado una solución a los retos que se nos imponen. Y esas soluciones nos han llevado a detectar unos 9 modelos de negocios diferentes, o por lo menos lo que sería fuentes de ingresos, revenue streams, ¿no? Vías de financiamiento diferentes y diferentes a los grants, que suelen ser el principal y siguen siendo el principal en la mayoría de los casos. Pero como todos identificamos el mismo problema, los grants son te ponen muy vulnerable, cambian de perspectiva con relativa facilidad, no puedes depender exclusivamente de los grants, entonces la gente diversifica sus modelos de negocio y agrega nuevas fuentes de ingresos. ¿Qué hemos visto? Agencias, convertir las capacidades que tú tienes en tu medio para prestarle servicio a otros. Tu departamento gráfico, tus diseñadores o diseñadoras son además gente que puede desarrollar productos para un tercero. Tus editores editan documentos para un tercero. Tus programadores pueden desarrollar sitios web para otros. O en nuestro caso, por ejemplo, nosotros desarrollamos chatbots para otras entidades. Eso tiene un problema. Y es que, insisto otra vez, hay un límite de lo que la capacidad humana puede hacer. Entonces, si las mismas personas que están haciendo el medio son las personas que prestan servicios para terceros, en algún punto vas a alcanzar un techo de rendimiento y empiezan los conflictos. ¿Qué priorizo? ¿El servicio al cliente o el contenido que tengo que sacar? Y esos son retos que se presentan. Otros modelos interesantes, las capacitaciones, los entrenamientos. Entrenamientos a otros creadores de contenido o periodistas independientes, entrenamiento a actores de la sociedad civil. Es decir, las organizaciones de la sociedad civil necesitan comunicar. Y también la oportunidad que ofrecen las redes sociales de quitarte los intermediarios en tu comunicación con tu público meta requiere habilidades que no siempre los activistas o las organizaciones de la sociedad civil tienen. Bueno, los periodistas sabemos comunicar, esa es nuestra mayor herramienta. Bueno, convertirlo en un entrenamiento, crear nuevas jornadas de periodistas, así sean periodistas ciudadanos. Esos son espacios que suelen ser interesantes para algunos financiadores, que no te dan un grant para hacer periodismo, pero podrían darte un grant o contratarte para dar capacitación a organizaciones con las que ellos trabajan también. Encontramos algo muy interesante, un modelo que tiene un medio venezolano, se llama Caracas Chronicle. Ellos tienen el Política Risk Report. Es un boletín, básicamente, de suscripción. Tú te suscribes y recibes
análisis de riesgo político para el contexto venezolano. Lógicamente, si uno tiene como medio expertos que pueden elaborar estas herramientas especializadas para un sector probablemente empresarial, stakeholders políticos que tienen dinero para pagar una suscripción de ese tipo, ese es un modelo interesante para explorar. Las tiendas online, tiendas donde tú puedas vender tu merchandising, ¿no? Playeras, pulóveres, mochilas. Ok, las editoriales, editar libros, hacer libros y venderlo con tu sello editorial o a través de Amazon. Puedo seguir membresías, que aquí ha sido una apuesta con resultados dispares, porque muchas veces ahí le ponemos mucho esfuerzo a diseñar un programa de membresía, pensar, se lee todo el tiempo los ejemplos del diario.es, de modelos de membresía en el norte globalizado, y resulta que muchas veces la gente que nos quiere dar dinero y ya, no está esperando más nada. No quiere, eso nos pasó a nosotros en el toque, nosotros con la membresía de YouTube empezamos ahí, vamos a hacer una sesión para ustedes, responderles sus dudas, vamos a vernos tal día, tal hora, estamos a su disposición, no apareció nadie, porque no querían, no querían, no necesitaban eso. Es como el meme ese, coge mi dinero y ya, no, toma mi dinero, pero toma mi dinero porque creo en tu misión, porque creo en lo que estás haciendo para tu país y para nuestro país, porque suelen ser compatriotas que están también fuera de los países y están exiliados, y no necesito mucho más que ver que tú estás haciendo tu trabajo. Claro, estos son donaciones pequeñas, donaciones de pequeños montos. Si se presenta la oportunidad de hablarle quizás a personas con mayores capacidades económicas, ya esa es otra relación. Esos son los big donors, como le llaman aquí en los Estados Unidos. Son donantes más grandes que pueden dar volúmenes de dinero más grandes y esa gente sí requiere que uno tenga otro tipo de relación, rinda cuenta, les convenza de su propuesta de valor y su valor único para la sociedad. Entonces, lo que veo en resumen es que en la región están los colegas de distintos países, estamos, y voy a hablar en plural que me involucre, probando muchas cosas. Algunas salen bien y otras pues también, por ejemplo, Caracas Chronicle tenía una tienda y la cerró. No, el costo-beneficio de esto no me sumaba. Me hacía perder mucho tiempo y no estaba vendiendo prácticamente nada. Ahí está, es uno de los entrevistados, Raúl Stock, el director de Caracas Chronicle. Lo invito a ver y es justo ese tipo de experiencia lo que estoy buscando, ¿no? Hay otros modelos que me gustaría en los siguientes episodios poder abundar mucho más. Suscripciones, membresías, capacitaciones, editoriales, ese tipo de cosas para ver cómo lo estamos haciendo y tomar, que sirva de inspiración a cada uno. Sí, yo también me sentí como usted, que no estaba tan sola como pensé que estaba, que mis problemas como fundadora de medios no eran solo míos. Y bueno, no sé si eso es bueno, pero por lo menos como dice usted, nos sentimos acompañadas. Nos vamos acercando ya a los 45 minutos de conversar, entonces quería invitar a las personas que están con nosotras acá a que compartan sus preguntas a través del chat. Ya tenemos varias. Así que ya ahorita se las vamos a hacer llegar directamente a José. Pero quisiera como hacer una última pregunta de cierre de nuestra conversa uno a uno. Bueno, ¿cómo sería esto? Uno a uno, porque está Arlen aquí con nosotros también. Pero me voy con la sensación de que los problemas que enfrentamos los medios de comunicación para lograr nuestra sustentabilidad pues tienen sus bemoles, como puede ser el gran bemol del exilio, pero que en realidad estamos todas y todos en un bote complejo, con muchas variables que no controlamos y que, bueno, como lo dijo usted hace un rato, no por estar exiliado significa que va a llegar más dinero a la operación si no le ofrecemos, por ejemplo, a donantes o a nuestras audiencias algo diferente, ¿verdad? Si no innovamos, si no probamos cosas, si no eh, tratamos de pues, continuar con nuestra misión de una manera que tenga impacto. Pero quizás pensando en esta época tan crítica que estamos enfrentando todas y todos, y que los modelos de negocio que realmente sostuvieron nuestras salas de redacción por tanto tiempo ya no están funcionando, ¿verdad?
¿Qué cree usted que podemos hacer todas y todos en conjunto para superar esta realidad? Todas y todos los medios de comunicación, ya sea que reportemos desde y para realidades ya sean más o menos hostiles. ¿Qué podríamos estar pensando en, como comunidad para pues, lograr un espacio menos hostil en cuanto a la sustentabilidad? A mí me parece que lo primero es reconocer que el modelo de los medios de comunicación en general está en crisis. Tenemos un problema de product market, news avoidance, como se le llama, ¿no? Rechazo a las noticias, es resultado de un problema de product market fit, que las personas se han aburrido. Lo que hacemos es ganar más para entender la sociedad, para contar la sociedad, para informar a las personas. Bajarle dos a eso, reconocer que tenemos un problema y empezar a investigar qué necesita nuestra gente. Y probablemente lo que vamos a encontrar es que lo que necesitamos es generar productos de información en nuevos formatos que no son exclusivamente la noticia, el noticiero, el reportaje, la investigación profunda, sino a veces puede ser una información práctica. Nosotros en Cuba, no quisiera poner mi ejemplo personal, pero este caso creo que lo amerita. Pasamos de ser un medio de nicho, 100.000 usuarios al mes, uno más que hablaba de los importantísimos asuntos de violaciones de derechos humanos en Cuba, a un medio con 900.000 usuarios al mes, porque estamos dando el valor en tiempo real del cambio del dólar en el mercado informal. Ya es eso. Podemos seguir lamentándonos que la gente no quiera saber más sobre los temas de derechos humanos, o podemos hacer algo que los traiga a nuestro sitio y ahí de paso se entere de lo que hace la dictadura cubana todos los días. Entonces, escuchar a la gente, encontrar una necesidad, tratar de resolverla con las herramientas que como comunicadores y comunicadoras tenemos, es, yo creo, la apuesta que deberíamos hacer todos los medios. Más allá de persistir en estudios muy brillantes, con muchas luces, el mejor setting, la nueva tecnología de impresión o el desarrollo de la aplicación más lujosa de todas, cuando probablemente las personas eh, no van a usar tu aplicación y sencillamente van a seguir informándose con el feed de TikTok, ¿no? Que es lo que está pasando ahora. Sí, exactamente. Bueno, definitivo, el sistema que ustedes tienen en el toque es referencia. Quisiera invitar a mi compañera Indira Suero, que ha estado dándole seguimiento al chat para que nos cuente qué preguntas, porque creo que hay varias para José. Vamos a ver si nos alcanza la hora para responder todas las preguntas. Saludos Mónica, saludos José y también a todas las personas que están conectadas en este momento. Hay varias preguntas. La primera de ellas es de Ascensión Reyes. Pregunta, ¿cómo lograr sustentabilidad también personal? Los financiamientos son para los proyectos, pero ¿cómo se hacen para poder cubrir los gastos personales y de la familia? Te pongo esta primera pregunta, José, para que responda y luego sigo con las demás. Gracias por su pregunta. Ojalá tuviera la respuesta. Pero en lo que creo es que la aspiración no debe terminar. Yo creo que, en mi experiencia, no conozco a nadie que haya escogido esta carrera porque va a hacerse rico, ¿sabes? Eso es una apuesta. Si alguien quiere hacerse rico, no coja primero. Eso se lo puedo garantizar. Lograr incluso sostener niveles de vida básicos se vuelve un reto. Y cuando uno va al exilio, esa es la principal causa de pérdida masiva de personal en los medios en el exilio. Somos incapaces de costear al personal que necesitamos o queremos o incluso que teníamos en la nueva realidad del exilio. Empecé diciendo que los costos por ir al exilio se multiplicaban por 5, 6 y más veces. ¿Cómo hacerlo? Bueno, es que yo creo que eso es. Aquí me permito rescatar el concepto de sostenibilidad que estoy siguiendo en este trabajo que hago junto a ICFJ como Knight Fellow este año, que es un concepto que defienden desde una organización norteamericana, se llama Lion Publishers,
que apoya medios locales aquí, ellos dicen que sostenibilidad es el punto donde se intersecta salud financiera, impacto periodístico con resiliencia operativa. Salud financiera, bueno, entendemos qué cosa es, que haya dinero en la cuenta del banco, básicamente. Impacto periodístico también podemos entender fácilmente a qué se refiere. Resiliencia operacional habla de procesos, políticas, estructura organizacional existente que permita que las organizaciones no sean guerrillas, no sean cosas personalistas, que mueran o desaparezcan si se van miembros de ese equipo porque tienen sistemas puestos en su lugar que garantizan que continúen operando. Cuando se tienen esas tres cosas, se estaría en el espacio de la sostenibilidad, ¿no? Es como el BIDEM, el gráfico este, el BIDEM donde se intersectan eso. Bueno, la resiliencia operacional es también tener un equipo satisfecho, un equipo que tenga una salud mental cuidada, que tenga políticas de cuidado, vacaciones, licencias de cuidado, días de descanso y no unas cargas de trabajo humanas, pero que también sienta que a fin de mes puede cubrir sus gastos y los de su familia con el dinero que recibe. ¿Cómo hacer eso? Bueno, seguirlo convirtiendo en el norte, la estrella polar de cada trabajo que hacemos. Es muy difícil, ningún donante, y de hecho lo ponen como condición, ningún donante te va a dar, si un donante ve que ese financiamiento que podría estarte dando equivale al 90%, 80% de tus gastos operativos, entra con miedo. Los donantes quieren ver fondos diversificados, que ese donante solamente aporta no más del 30% de tus gastos, porque eso significa que tú tienes otras fuentes de financiamiento que en caso de que ese donante se retire, no van a significar tu cierre. Bueno, pues a cada uno de esos donantes, que en parte harían 3, 4 donantes para tener el 100% del pastel, hay que insistirles en la importancia de cuidar a tu equipo y la importancia de que los recursos que te den, una vez les demuestras resultados, una vez demuestras impacto, bueno, ya te he demostrado impacto, ya te he demostrado por auditorías y todo, soy confiable, confía tú más en nosotros y ayúdanos más, ¿no? Y danos un poco más de recursos para mejorar el estado general de satisfacción del equipo y garantizar que no tengamos periodistas haciendo part-time Amazon y part-time periodismo, que es lo que nos pasa también en muchos de los países. Tengo otras preguntas. Una de ellas es de Carlos Delgado Flores. Él dice, ¿es útil también para el incilio? No sé, no sé, José, si estás familiarizado con el término incilio, pero eso pregunta el señor Carlos Delgado Flores. El incilio tiene sus retos propios, ¿no? Que es retrotraerse y asumo que a eso se refiere el señor Carlos en un contexto en que en lugar de partir al exilio, o no se puede partir al exilio porque no se tiene las condiciones para partir, no todo el mundo tiene una visa o tiene un mecanismo para salir a tiempo del país donde esté sufriendo. Ahí los retos son otros, ¿eh? Yo no creo que ningún medio perseguido, al menos en Cuba, que en los últimos 2 años se han registrado 150 periodistas que han ido al exilio, donde en estos momentos estamos viviendo una ola represiva contra medios independientes y periodistas, de la que no se escucha porque hay otros temas aparentemente más importantes, pero que nosotros estamos ahora mismo lidiando con más de 35 personas llegadas a declarar a estaciones policiales por trabajar o estar en contacto con nosotros. Ahí el incilio es un mecanismo de seguridad, de pasar a la clandestinidad, dejar de trabajar temporalmente o encontrar formas seguras de seguir haciendo periodismo. Pero nada de esto que estamos discutiendo que implique exposición, contacto con fuentes y donantes puede hacerse desde el incilio porque sencillamente son incompatibles, pienso yo. Otra pregunta que tengo aquí es de Víctor Manuel Pérez. Él es nicaragüense y dirige una plataforma de información de diversidad sexual desde Costa Rica. Entonces pregunta, hemos logrado sostenernos con la venta de servicios, pero enfrentamos un reto en Nicaragua
que nos estamos quedando sin periodistas y sin periodistas que aborden el tema de género y diversidad sexual. ¿Cómo hacemos si en Nicaragua hay pocos periodistas o ya no quieren verse involucradas con nosotros? Escribe Víctor. Es el mismo problema que enfrentamos en Cuba, que enfrentamos en otros países. Nosotros, como yo no tengo la solución para eso, solamente lo que tengo son experiencias de cómo lidiar con eso. Nuestro modelo en el toque se basa en una mezcla entre los reporteros que ya están fuera del país, que están seguros haciendo su trabajo fuera del país, y una red dentro del país de fuentes que pueden ser otros periodistas o pueden ser ciudadanos y ciudadanas que nos tributan información. Lo que yo sí creo que es importante es cambiar el chip. En un contexto totalitario, violento, represivo, esperar que los periodistas sigamos haciendo el trabajo como lo hacíamos antes es irresponsable. Es decir, usted no puede esperar que vayan a conferencias de prensa, que salgan a reportar, o como le pasó al colega nicaragüense Víctor Ticay, que estuvo preso por reportar una procesión religiosa y estuvo preso hasta que finalmente ahora salió, pero enviado al exilio, desterrado. Sin embargo, las personas no dejan de documentar las marchas religiosas, porque un teléfono en las manos de las personas es un arma que hoy cientos de personas tienen. Entonces, quizás lo que tenemos que hacer es poner el foco en cómo hacemos una ciudadanía más entrenada para suplir una parte de lo que nosotros hacíamos. Por supuesto, no van a tener el método periodístico, no te van a hacer la investigación que va a ganar el premio Gabo si nos apostamos por la narración, pero probablemente la suma de reportes de estos ciudadanos con sus telefonitos en distintos lugares permiten a un equipo periodístico en el exilio contar una historia de un nivel de profundidad que haga sencillamente merecedor de un premio Gabo por innovación a ese ejercicio. A lo que quiero ir es, no decaigamos, reconozcamos el fenómeno. Yo no soy de los que anda por ahí diciendo, no, esas campañas no tienen impacto real, vamos a seguir. Sí, sí tienen impacto. Sí te retardan el desarrollo del medio, te retardan la capacidad, te frustran porque sientes que tú puedes hacer mucho más y tu equipo podría hacer mucho más si tan solo te dejaran, pero no te van a dejar. Entonces, como no te van a dejar, hay que buscar otra solución a eso, que probablemente nos haga llegar, si llegamos a nuestro objetivo, más lento, pero lo que no podemos dejar de persistir. Y al menos ahí es donde los exiliados tenemos ese componente, ¿no? Porque es una lucha personal contra un ente opresor, que es mucho más fuerte que nosotros. Y lo único que a nosotros nos queda es nuestro, no nos queda más nada, que persistir en encontrar nuevas formas para contar las historias que ese ente opresor no quiere que contemos. Bueno, José, cerramos con la ronda de preguntas del chat. Hasta el momento no tenemos otra, pero dejamos con Arlene. Arlene, paso contigo. José, yo tengo una duda en relación a esto, porque pues sí, yo sé que una de las soluciones podría ser preparar a la ciudadanía, una ciudadanía que tiene miedo, pero igual hay que ver cómo se logra. Pero mi pregunta es si es posible también crear comunidad, porque al final son problemas de varios países, son problemas regionales. Y una de las cosas que yo siempre he dicho es si hay un manual del dictador, porque no hay un manual de los comunicadores. Entonces, ¿te parece una opción y cómo sería trabajar en estas comunidades para lograr esa solución de la falta de un relevo generacional? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrarlos, ¿no? Y mi colega Luzmeli Reyes, por ejemplo, también es Knight Fellow y está trabajando en cómo generamos redes, ¿no? Y espacios para compartir información. Hay experiencias muy interesantes en Europa donde hacen espacios de coworking, por ejemplo, para medios exiliados. En Alemania, en Francia, conozco de estas experiencias donde medios exiliados, principalmente de Europa del Este, pero también de Medio Oriente, comparten espacios. Y eso, por supuesto, fomenta lazos de conexión entre colegas de distintas realidades. Hay un problema. Los exiliados nos quedamos pensando todo el tiempo en el país que dejamos atrás. Y no, y estamos como congelados.
no llegamos nunca a pertenecer al nuevo lugar y ya no vamos a estar probablemente más en el lugar del que salimos. Y eso nos deja como congelados en el tiempo. Superar esa parálisis supone conectarse con las necesidades de la vida donde vas a terminar y hablarle a los otros que como tú también son exiliados o migrados y encontrar otra vez ahí el sentido de la misión periodística de lo que hacemos. Y eso eventualmente nos va a permitir seguir siendo pertinentes para nuestros conciudadanos y también nos va a ayudar a seguir siendo más efectivos en el trabajo de regreso en nuestro país de origen. Porque vamos a ser más sostenibles, vamos a ser capaces de seguir publicando y al ser capaces de seguir publicando vamos a tener la oportunidad de que lleguen jóvenes nuevos que han escuchado hablar de nosotros en otro momento y de repente dicen yo quiero ser periodista independiente, porque usted tiene que haberlo visto en Nicaragua, aunque estemos en un momento terrible, ¿no? La gente, y nosotros lo vemos en Cuba, intervienen las universidades, control político al máximo, represión, y aún así todavía te llega alguien y te dice, mira, yo quisiera colaborar con esto. No sé si es arrebato juvenil, no sé si es irresponsabilidad o lo que sea, pero sigo viendo gente dispuesta a correr el riesgo, por supuesto. Lo ideal no es inmediatamente inmolarlo, establecer protocolos de seguridad para esos pocos que nos lleguen puedan hacer su trabajo y van creando las condiciones para un nuevo relevo en el futuro. Ya nos hemos pasado 3 minutos de la hora. Es realmente una conversación fabulosa y sé que aquí nos podríamos quedar toda la tarde, bueno, tarde-noche, conversando. Quiero reforzar lo que acaban de decir tanto Arlen como José, que la comunidad nacional e internacional de periodistas es importantísima y esperamos que Sembra Media siga siendo ese espacio de confluir, de encontrarnos, de crecer juntos, de apoyarnos y que ojalá esta actividad de hoy pues sea un ejemplo más de todo lo que podemos hacer juntas y juntos. Tal vez quisiera dar una última oportunidad a alguna de las colegas embajadoras y colegas embajadores que quieran, si tienen alguna pregunta o no sé, Katia, vos como colega cubana y pues colega más cercana todavía de José, si tenés algo que quería compartir antes de que nos despidamos. Sí, bueno, para mí no, ninguna pregunta, pero sí decir que es un lujo tremendo que José Hassan esté acá. A mí me encanta escucharle, siempre lo escucho con mucha atención porque aprendo un montón y obviamente todo lo que dice me llega mucho, sobre todo por lo que estamos atravesando en Cuba ahora, otra oleada represiva hacia periodistas, activistas. Tiene muchísima experiencia el toque porque ha sido uno de los medios más atacados durante estos años por el gobierno de Cuba, sus periodistas, sus colaboradores, y aún así tiene la resiliencia de reinventarse, de seguir, de hacer todo esto que acaba de contar Hassan, que además es una clase magistral, y nos acaba de hablar de laboratorio de innovación, nos acaba de hablar de productos, nos acaba de contar cómo siguen creando. A pesar de todo, yo creo que eso tiene muchísimo, muchísimo mérito y cómo todo eso ha contribuido a que siga existiendo el toque desde Cuba, desde Estados Unidos y desde otros 8 países, además porque sus periodistas siguen trabajando con ellos. Entonces yo encantadísima de que José Hassan esté, un placer tremendo y por supuesto desde el equipo de Sembra Media también, cuando hablamos de hacer el evento con el toque, todo el mundo fue como unánime, sí queremos que el toque esté porque muchísimo por aprender hay y por supuesto, recomendar el podcast Hablando en Plata. Tiene unos episodios espectaculares, invitados de lujo, que pueden hablar y que pueden dar constancia con ejemplos concretos sobre la sustentabilidad del periodismo digital. Así que, José Hassan, muchas gracias y gracias también al equipo completo de Sembra por organizar esto. Gracias a ustedes en nombre de los 30 miembros que tiene el equipo del Toque, que son los que han hecho 29 y un servidor los que hemos hecho todo esto de donde saco la información para compartirla a ustedes. No es ninguna individualidad por sí sola capaz de sistematizar estos aprendizajes que ya 10 años de bregar en esto nos han permitido poder aprender y venir aquí a compartirles con muchísimo placer. Realmente me siento en casa con Sembra Media. Muchas gracias y feliz noche, madrugada para José en España y a quien sirva, pues aquí estoy, al alcance de ustedes por un comentario en las redes sociales, Jos J. Nieves
en mi perfil, en Twitter, Facebook, LinkedIn. Escríbame sin problema, con muchísimo gusto. Ahí les respondo. Muchísimas gracias, José, y bueno, Muchas gracias a todas gracias, las José. personas que están con nosotros hoy. Bueno, y nos vemos en la próxima evento de Sembra para seguir aprendiendo y creciendo juntas. Gracias. Gracias, José. Gracias a todos. Gracias. Felicitaciones, fue espectacular. Tomé